Palabra de vida eterna. Del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 5, versículos del 21 al 43. Jesús pasó de nuevo en la barca a la otra orilla y se aglomeraron junto a él muchas personas. Él estaba a la orilla del mar. Llegó uno de los jefes de la sinagoga llamado Jairo, y al verle cae a sus pies y le suplica con insistencia diciendo: mi hija está a punto de morir, ven, impón tus manos sobre ella para que se salve y viva. Y se fue con él. Le seguía una gran multitud que le oprimía. Entonces una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años y que había sufrido mucho con muchos médicos y había gastado todos sus bienes sin provecho alguno, antes bien yendo a peor. Habiendo oído lo que se decía de Jesús, se acercó por detrás entre las personas y tocó su manto, pues decía: si logro tocar aunque sea solo los vestidos, me salvaré. Inmediatamente se le secó la fuente de sangre y sintió en su cuerpo que quedaba sana del mal. Al instante Jesús, dándose cuenta de la fuerza que había salido de él, se volvió entre las personas y decía: ¿quién me ha tocado los vestidos? Sus discípulos le contestaron: estás viendo que las personas te oprimen y preguntas: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba a su alrededor para descubrir a la que lo había hecho. Entonces la mujer, viendo lo que le había sucedido, se acercó aterrorizada y temblorosa. Se postró ante él y le contó toda la verdad. Él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, vete en paz y queda curada de tu enfermedad. Mientras estaba hablando, llegan de la casa del jefe de la sinagoga unos diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestar más al maestro? Jesús, que oyó lo que habían dicho, dice al jefe de la sinagoga: no temas, solamente ten fe. Y no permitió que nadie le acompañara, a no ser Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Llegan a la casa del jefe de la sinagoga y observa el alboroto, unos que lloraban y otros que daban grandes alaridos. Entra y les dice: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no ha muerto, está dormida. Y se burlaban de él. Pero él, después de echar fuera a todos, tomó consigo al padre de la niña, a la madre y a los suyos, y entra donde estaba la niña. Y tomando a la niña de la mano, le dice: Talita cum, que quiere decir: muchacha, a ti te lo digo, levántate. La muchacha se levantó al instante y se puso a andar, pues tenía 12 años. Quedaron fuera de sí, llenos de estupor. Él les insistió mucho en que nadie lo supiera y les dijo que le dieran a ella de comer. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué impactante este evangelio que nos presenta la liturgia de la palabra de Dios para este día. Nos presenta como personajes relevantes de este santo evangelio a dos mujeres. Dos mujeres que representan aquellas mujeres del pueblo judío que muchas veces no eran tenidas en cuenta, que no se les tenía importancia, eran relegadas, eran mujeres marginadas.
Y vemos precisamente que Jesús les quiere dar un papel, una importancia a ellas. Pero estas dos mujeres representan también al pueblo de Israel. A ese pueblo de Israel que precisamente vivía en impureza, que también estaba enfermo, que precisamente también necesitaba crecer, madurar. Y por eso nos presenta en primer lugar una mujer hemorroísa, una mujer con flujos de sangre, una mujer enferma, una mujer que ha luchado por conseguir la salud y no lo ha logrado. Ha ido donde muchos médicos, especialistas y no han podido. Pero también nos encontramos con una niña joven de 12 años que ha muerto y que imploran de Jesús también su sanación. Y la particularidad de estas dos es que se resalta la importancia de la fe. La fe como un elemento esencial y fundamental en la vida del creyente, en la vida del cristiano, que precisamente la fe nos permite que Dios obre, que Dios actúe, que Dios sane, que Dios libere, que Dios restaure, porque la fe es un elemento esencial para que precisamente se muestre esa gloria de Dios. Y aquí en estas dos mujeres se manifiesta el poder, la gloria del Señor. La primera queda curada, queda sana de su enfermedad, queda restablecida, precisamente porque fue una mujer de fe, una mujer que confió, una mujer que se abandonó en el Señor y que el Señor actuó en ella. Y esa otra muchacha que había fallecido, que estaba muerta, el Señor le devuelve la vida. El Señor la levanta, el Señor la restaura, el Señor devuelve la esperanza a esta familia que la había perdido. Hoy el elemento central que el Evangelio nos resalta es la fe. La fe que es confiar en el Señor. La fe que es abandonarnos en las manos del Señor, porque la fe debe ser un elemento fundamental en nuestra vida. Pidámosle al Señor hoy que nos aumente la fe, que nos dé una fe sólida, una fe firme, una fe sincera, para que podamos ver esa gloria de Dios como se vio reflejada en estas dos mujeres. Que el Señor hoy nos dé una fe sincera, una fe profunda, para que también en nosotros se manifieste esas obras de Dios, esas obras del Señor, porque donde hay fe, Dios se manifiesta, donde hay fe, la gloria de Dios se refleja, y donde hay fe, realmente hay esa renovación y esa transformación. Que hoy el Señor nos aumente la fe, que hoy el Señor nos dé una fe sincera y pura, para que realmente Dios manifieste su gloria en nosotros, y los otros, al ver las obras del Señor, lo glorifiquen y reconozcan que Él es el único Señor, que Él es el único que puede renovar y transformar nuestra vida. Que el Señor los bendiga, que nuestra Madre Santísima en este día los acompañe. Amén.